Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente es muy grato estar en su compañía, en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy continuamos con el programa sobre trastorno obsesivo compulsivo, uno de los trastornos considerados dentro del grupo de trastornos de ansiedad, aunque este reviste características muy similares, tanto que muchos autores creen que debería estar en una categoría aparte, porque hay afectación del estado anímico, hay afectación del pensamiento, hay una serie de elementos que sí son parte de la ansiedad, pero básicamente es un trastorno muy complejo. Absolutamente, yo sí creo que con la constante evolución que hay de las clasificaciones psiquiátricas llegará un momento que no creo que tarde mucho en que se cree una categoría especial para este trastorno, porque como tú dices, tiene un poco de todo, y si bien hasta el momento se lo clasifica como un trastorno de ansiedad, porque en realidad sí, la ansiedad es uno de los componentes importantes, pero hay unos componentes de pensamiento, por ejemplo, que como que reclaman un lugar en otro sitio, ¿no? Entonces no me extrañaría que los estudiosos que se dedican a clasificaciones y a manuales, pues en una de estas nos den la sorpresa de que tiene otra clasificación. En todo caso, el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza, como su nombre lo indica, por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos parásitos, pensamientos que la persona no quiere tener, que se inmiscuyen en su mente y que son generadoras de ansiedad. Con el objeto de disminuir la ansiedad, de evitar la ansiedad que estos pensamientos intrusivos en la mente le provocan, el individuo hace algo y a eso se le llama la compulsión. Tiene la necesidad imperiosa de hacer algo que tenga un efecto sobre la ansiedad que está produciendo el pensamiento obsesivo. Sí, básicamente ese es el objeto del acto compulsivo en sí, que puede ser físico o mental también, porque a veces no solo es de hacer algo, sino de tratar de pensar en otra cosa, o contar repetitivamente un número, hacer una serie de situaciones que traten de aliviar la ansiedad. Y sí, en efecto lo logran, sí se alivia la ansiedad, pero el efecto es corto, ¿no? Entonces luego nuevamente viene el pensamiento intrusivo, el pensamiento parásito que está ahí displacentero, y la persona vuelve a lo mismo. Y claro, dependiendo de la gravedad y de la evolución e intensidad de los síntomas, pues puede consumir buena parte de su día, ¿no? Muchos de los pacientes, cuando tienen compulsiones, con el paso del tiempo van construyendo verdaderos rituales de estas compulsiones. Entonces, para comenzar el día, entonces tienen que hacer cierto tipo de cosas en un determinado orden. Si se altera ese orden, tienen que volver a comenzar desde el inicio. Tienen pues muchos temas o compulsiones de cómo deben bañarse, en qué orden, cómo deben secarse, en qué orden, qué tipo de ropa van a ponerse. No pueden ponerse cualquier tipo de ropa. Hay ropas que les va bien y que las toleran, hay otras que en absoluto se acercarían siquiera a su ropero. Entonces hay una enorme cantidad de rituales que lo que hacen es, de una manera u otra, perfeccionar las compulsiones, hacerlas más organizadas y en menor tiempo. Ese sería el... Sí, siempre en esa constante búsqueda del alivio de la ansiedad, ¿no? Entonces, una cosa tan simple, me despierto y si me levanto por el lado derecho de la cama, pues me va a ir mal y me genera mucha ansiedad. Entonces siempre tengo el cuidado de levantarme por el lado izquierdo de la cama. Y con el pie con uno de los pies del que haya elegido, eso ya le da una tranquilidad, se levanta más tranquilamente y empieza muchas veces otro de los rituales, los que tú mencionabas, en cuanto al aseo, al baño, a la limpieza, a la vestimenta que utiliza, ¿no? En algunos casos este trastorno llega a ser tan grave que la vida normal de las personas no puede existir. Es decir, no pueden hacer nada si no es una serie de rituales y de rituales y de rituales que les impide cumplir con otras actividades. Se quedan absolutamente metidos dentro de su casa cumpliendo una serie de rituales con el objeto de disminuir la ansiedad. Este es uno de los trastornos en los que en pocos casos, pero
está aprobado o se ha aprobado también el hacer la psicocirugía, es decir, hacer pequeños cambios quirúrgicos a nivel cerebral con el objeto de disminuir la cantidad de compulsiones que le generan a las personas un estado de ansiedad constante y la imposibilidad de vivir sus vidas. Sí, evidentemente pues son casos extremos, casos en los cuales la evolución del cuadro es muy mala, la intensidad del síntoma es muy mala, al punto que prácticamente, como tú decías hace un momento, invalidan a la persona. Entonces, absolutamente. No pueden llevar una vida normal, entonces, y evidentemente este es un procedimiento al cual se recurre luego de haber probado toda una serie de tipos de tratamientos farmacológicos, terapia conductual y una serie de técnicas que evidentemente deben ensayarse primero, ¿no? Pero hay casos tremendamente difíciles, muy resistentes a los tratamientos convencionales y que podrían parar en este tipo de cirugías. Bien, entonces como introducción a esta parte de qué se puede hacer o qué se hace para tratar el trastorno obsesivo compulsivo, pues en el peor de los casos, los casos muy extremos, con unos niveles de afectación e invalidación tenaces, entonces llega a la psicocirugía. Lo que habitualmente hacemos los médicos psiquiatras en este tipo de pacientes es tratar de controlar el pensamiento, porque el pensamiento es el que genera la ansiedad y la ansiedad genera una conducta, es decir, hay un triángulo en donde el pensamiento que es intrusivo, que no es deseado, que se mete en mi cabeza, que es irracional, que me doy cuenta que es irracional, pero no me lo puedo quitar de encima y que me genera esta angustia con el objeto de ser disminuida, quitada, genera una conducta. Pero esta conducta generalmente lo que hace es ratificar o hacerle más poderoso al pensamiento. Es decir, de una manera u otra ratifica la existencia de este problema. Ejemplo, el pensamiento es de que tengo contaminadas las manos porque toqué cosas que el resto de la gente está tocando permanentemente. Esto me genera una angustia enorme de que estoy contaminado con gérmenes. Esto me lleva a una conducta, lavarme las manos y ponerme algún desinfectante o jabón especial. Esta conducta ratifica el pensamiento de que estaba uno contaminado con gérmenes. Le da una aparente tranquilidad, como que se queda ya conforme. Lamentablemente, como decíamos hace un momento, eso dura poco y nuevamente vendrá el pensamiento intrusivo. En el ejemplo que tú estás mencionando, pues es que estoy contaminado. Entonces, quizás no me lavé lo suficiente. Entonces voy a lavarme un poco más largo, voy a usar algún otro detergente, voy a usar algo que sea un poco más fuerte, entre comillas, para sacar esa contaminación. Y en eso pues puede pasarse día entero, ¿no? Entonces cada vez el lavado de manos en este ejemplo pues se va haciendo cada vez más largo, se va haciendo cada vez con uso de sustancias que casi a veces son hasta abrasivas, de ahí que muchas veces es muy fácil ver las lesiones de piel que exhiben este tipo de pacientes cuando tienen esa conducta compulsiva, ¿no? Entonces, volviendo al esquema, lo fundamental es controlar el pensamiento, porque el pensamiento es el que ha generado la ansiedad y a su vez la compulsión. ¿Cómo se controla ese pensamiento? Al parecer hay una especie de un loop, una reverberación de pensamientos en zonas frontales del cerebro, las cuales están mediadas por un neurotransmisor que se llama serotonina. Varios de los antidepresivos que se utilizan normalmente como antidepresivos han resultado ser eficaces en disminuir, no se pierde completamente la obsesividad, pero disminuye en un 70 o 80%, lo cual hace más llevadera la vida y con menos niveles de ansiedad. Estos medicamentos, al aumentar la serotonina en regiones frontotemporales, al parecer controlan esta tendencia a repetirse y a repetirse pensamientos
que uno no quisiera tener. Entonces, el primer intento de control de estos pensamientos es a través de medicamentos antidepresivos que lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina. Y esto es bueno aclarar, porque muchas veces las personas dicen, pero es que yo no estoy deprimido. Entonces no es que estamos buscando ahí un efecto directo sobre el estado anímico. No, como tú mencionas, estamos buscando un efecto sobre la producción, la generación de ese tipo de pensamientos. Entonces, claro, el usar un antidepresivo sí hace que... Claro, es otra de las controversias, ¿no? Si pertenece o no al círculo afectivo. Hay también. Muchos de estos pacientes que han concurrido por depresión, sí, y se descubre que son obsesivo-compulsivos. Claro. Y mucha gente pues cree que el tratamiento está siendo dado para su parte depresiva, pero más bien es una cuestión global. Claro, o sea, sí, pues no decíamos que no puede haber una depresión en este tipo de pacientes, pero también hay otros pacientes que mantienen lo duro de su pensamiento obsesivo, y sí, más bien la afectación sería un poco secundaria en el sentido de verse limitados en sus actividades. Pero muchas veces podemos tener pacientes absolutamente con pensamientos obsesivos, en los cuales va muy bien el antidepresivo y el ánimo como que está medio neutro, como que no ha sido mayormente afectado. O podemos tener el otro tipo de paciente que dice, me siento ya mejor anímicamente, no me siento depresivo, pero sigo teniendo los pensamientos obsesivos. Y una de las cosas curiosas en relación a esto es justamente que las dosis que se utiliza para depresión no son las mismas que se utiliza para el trastorno obsesivo compulsivo. Generalmente este tipo de pacientes van a necesitar dosis más altas que las que normalmente usamos en depresión. Más altas que la depresión, y yo diría que no todos los antidepresivos también resultan probadamente eficaces. Yo creo que hay un par de ellos que pueden tener un mejor perfil en lo que a control de obsesiones se refiere. En depresión sabemos que la mayor parte, yo diría todos los antidepresivos son eficaces, ¿no? Hay variaciones de una persona a otra, obviamente, pero diría que todos son eficaces. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, pues sí, el antidepresivo funciona, el antidepresivo mejora los síntomas, reduce la frecuencia de los pensamientos, pero yo diría que no todas las moléculas con propiedades antidepresivas tienen esta propiedad antiobsesiva, la podríamos llamar, ¿no? Uno de los antidepresivos que más literatura tiene en relación a su efectividad y el uso en niños, acuérdense que la semana pasada hablábamos de que el trastorno es de inicio bastante temprano, es decir, casi cuando aparece el pensamiento abstracto en los adolescentes, empieza a presentarse pensamientos obsesivos, pensamientos de duda. Les decíamos que era la enfermedad de la duda. Entonces, se han aprobado medicamentos como la fluvoxamina o la fluoxetina, y de los antiguos antidepresivos que casi ya no se utilizan, la cloimipramina es uno de los que mejores resultados y estudios a favor tiene. Sí, yo creo que los que tú has mencionado tienen muy buen perfil. La clorimipramina, quizás el problema es que puede haber una poca tolerancia y poca adherencia al tratamiento por el tema de efectos colaterales, que en algunas personas pueden ser molestos. Pero los otros dos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, sobre todo diría yo la fluvoxamina, tiene un muy buen efecto antiobsesivo. No es la panacea, no es que a todos los pacientes se les controla con este medicamento, pero yo creo que tiene un alto índice de efectividad en este problema. Bien, vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos, porque Quito TV.
Bien, estamos nuevamente con ustedes. El tema de hoy es el trastorno obsesivo compulsivo y estamos abordando la parte del tratamiento. Hemos mencionado que cierto tipo de antidepresivos, aquellos que tienen una enorme influencia sobre la serotonina, como la fluvoxamina, la fluoxetina y la clomipramina, son medicamentos que se utilizan con un buen nivel de éxito. Repito, no el 100% de control sobre los pensamientos, pero un buen nivel de control de los pensamientos que le permite a la persona hacer su vida más normal, con mucho menos ansiedad. Uno de los complementos importantes en este trastorno es la psicoterapia, pero no cualquier psicoterapia. No sirve, por ejemplo, en este tipo de trastorno el psicoanálisis. La respuesta al placebo de este trastorno es baja, alrededor del 20%, pero la respuesta al psicoanálisis es del 5%. En cambio, hay un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual, una terapia que trata de modificar conductas a través de modificar constructos mentales, y este se ha utilizado con éxito y es un tratamiento que va a durar un periodo largo de tiempo en donde el individuo reaprende a manejar pensamientos que antes no los podía controlar. Sí, yo creo que es una herramienta muy útil, pero es de paciencia y evidentemente toma su largo tiempo. El inconveniente es que a veces los pacientes no son muy apegados a los tratamientos a largo tiempo, ¿no? Pero cuando empieza a funcionar, yo creo que realmente muchas veces en combinación con los antidepresivos que ya hemos mencionado, pues es una buena alternativa para tratar este tipo de problemas. Como todo tipo de tratamiento, no es que en todas las personas funcionen, unos irá mejor, en otros no irá tan bien. ¿Y qué más? ¿Tenemos otro tipo de fármacos que pueden ayudarnos en estos casos? En algunos pacientes que combinan el trastorno obsesivo compulsivo con otros elementos, hay, por ejemplo, un trastorno de los tics llamado Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette porque fue descrita en primer lugar por este médico francés, y el trastorno consiste en una serie de movimientos y manerismos que no los puede controlar la persona, pero también se acompañan de pensamientos obsesivos y compulsiones. Entonces, en este tipo de trastornos, e incluso en algunos obsesivo-compulsivos, en donde se observan lo que se llaman síntomas neurológicos o signos neurológicos leves, como pequeños tics, podrían ayudar los llamados antipsicóticos, no en dosis de las que se utiliza en psicosis, dosis altas, sino pequeñas dosis que lo que hacen es modificar un poquito algo de la neurotransmisión vinculada con dopamina. Sí, yo creo que este tipo de fármacos son útiles cuando hay el componente motriz. En sí, en la parte de pensamiento, yo no he visto, no creo que haya mayor influencia ni mayor beneficio de usar antipsicóticos, pero cuando el componente de tics está presente, sin llegar a los extremos del Gilles de la Tourette, ni mucho menos, el componente de tics presente, pues sí, yo creo que son de utilidad también. Y curiosamente, uno de los más antiguos antipsicóticos parece ser más eficaz, ¿no? El haloperidol. El haloperidol, tan clásico y de hace 50 años, pero creo que en este caso no ha perdido su eficacia, ni mucho menos. Repetimos, son pequeñísimas dosis, no en dosis de antipsicóticos, sino pequeñas dosis que van a modificar algo y probablemente potencializar el efecto que tienen los otros medicamentos. Ahora, si es que los niveles de ansiedad son muy altos, se utilizan también los medicamentos ansiolíticos, medicamentos para quitar o disminuir la ansiedad. No se puede utilizar solamente ansiolíticos en estos casos, siempre tienen que estar asociados a los antidepresivos. Yo diría que este trastorno tiene tres caras, es como una pirámide de tres caras. Hay un lado de pensamiento, hay un lado afectivo y hay un lado de ansiedad. Y los medicamentos que utilizamos son medicamentos que actúan sobre el pensamiento, sobre la afectividad y sobre la ansiedad. El tiempo de tratamiento con ansiolíticos en estos casos es más bien hacia largo plazo.
Sí, porque es una forma de tratar de romper ese círculo que hemos estado hablando, ¿no? Viene el pensamiento intrusivo, genera la ansiedad, la persona busca la compulsión. Entonces, si mantenemos controlada la ansiedad, pues sí va a hacer un efecto beneficioso en el paciente en cuanto a sentirse mejor, en cuanto a disminuir la intensidad y la frecuencia de sus actos compulsivos. Pero no lo vamos a utilizar exclusivamente porque en cambio no estaríamos incidiendo sobre el pensamiento obsesivo, que es la raíz, el origen del problema. Por eso es que el tratamiento, yo sugiero que debe ser combinado, generalmente antidepresivos de los tipos que hemos mencionado y ansiolíticos, con la opción también de poder utilizar antipsicóticos si es que hay el componente motriz. Hay un trastorno muy curioso que se observan en jóvenes, especialmente que han tenido infecciones por estafilococo dorado. Al parecer produce alteraciones a nivel cerebral, de la química cerebral, que desencadena en trastornos de tics y de trastornos obsesivo-compulsivos. En este caso, por ejemplo, si se logra hacer la determinación clara del origen del trastorno vinculado al estafilococo, se han hecho cambios o filtraciones sanguíneas y tratamientos con antibióticos. Pero esto es una verdadera rareza y de todas maneras interesante para que se vea la enorme vinculación que tiene el funcionamiento cerebral con muchísimas otras manifestaciones como los virus o los bacterias como el estafilococo, que podrían producir un trastorno tan complejo como el trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, este tipo de microorganismos en nuestro organismo van a causar evidentemente daños de una u otra forma y el cerebro no está precisamente libre de ellos. Entonces, si es que hay algún daño no estructural en sí, pero puede ser un daño funcional, que lleve la presencia de estos virus o bacterias, que lleve a un desequilibrio en la parte de neurotransmisores de nuestro cerebro, pues eso pues podría llevar no solo a sino a cualquier tipo de trastornos, sobre todo en la afectividad. Lo que tú mencionas sí se ha hecho, pero yo creo que además de ser una rareza, pues es difícil el comprobar ese origen, esa etiología, ¿no? Generalmente han tenido infecciones con estafilococo. Es el antecedente el que nos lleva a eso. Y generalmente es de detección temprana, no es que un adulto te va a venir a contar de que tuvo estafilococo. No, porque tuvo eso de pequeño, está obsesivo. Hay una infección por estafilococo, la cual puede producir también endocarditis o problemas de ese tipo, artritis reumatoidea. Pero en algunos niños produce este tipo de trastornos y les mencionaba como curiosidad que el tratamiento en este caso va a ser antibiótico. Sí, ahora es curioso también lo que tarda en realizarse el diagnóstico de este tipo de problemas. Mucha gente que ha empezado esto a los 10, 12 años y 20 años después recién uno tiene una idea clara. Entonces eso pues lleva, creo que conlleva una mayor dificultad. Y eso es porque como ellos se dan cuenta de que es irracional el pensamiento que tienen, lo ocultan y no lo mencionan. Viven su angustia en silencio, en definitiva, porque si les dice a alguien, van a creer que estoy absolutamente loco, pero la familia empieza a notar especialmente si hay rituales. Bien, señoras y señores, les esperamos la próxima semana para que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.